gracias a todos. A mí, la verdad que es lo que más ilusión me hace es eh, que el Colegio Oficial de Psicólogos y más el de mi tierra, ¿no? Cataluña, pues vaya siendo pionero en traer las terapias y los avances revolucionarios. Y entonces esta conferencia quiero explicaros una de las cosas muy olvidadas, que son las compulsiones mentales. Está claro que algunos quizás me conocéis por el libro No te comas el coco, pero debéis de saber que eso es un libro divulgativo que mi director me dejó poner una guía de intervención, pero esa guía de intervención era todo un libro, si lo hubiera hecho. Así que hoy tengo el placer de poder con profesionales explicar realmente esto de las compulsiones mentales desde un lenguaje que nos podamos entender rápido. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es explicarlo como hacemos en terapia breve estratégica, de manera muy simple. Pero creo que el hecho de simplificarlo tanto me daba el miedo de que entonces penséis que es fácil. Entonces, al final de la sesión, va a salir un paciente explicando su problema, nos lo va a plantear y a ver si a través de estos conocimientos que os he ido dando, aunque obviamente si no conocéis la terapia breve estratégica será un poco me he perdido, pero bueno, a ver si tenemos como una guía de cuál es la indicación de acción que le daríamos a un paciente que está sufriendo esto. Por lo tanto, la idea es que, a pesar de que solo tenemos 2 horas y esto me daría para 3 días, quiero ser operativa. Quiero, quiero que veáis que realmente las herramientas funcionan. Pero obviamente en 2 horas mmm, no tendréis exactamente muchas cosas comunicativas de lenguaje que hay que utilizar. Pero creo que podemos hacer grandes cosas en estas 2 horas. Así que si estáis preparados y preparadas, entramos dentro de la terapia breve estratégica en el tratamiento de las obsesiones mentales. Primera cuestión que os pregunto ahora, dejaré la pregunta y os lo pregunto al final. Según vosotros, ¿creéis que es correcto el nombre de trastorno obsesivo compulsivo? ¿O bien debería de llamarse trastorno compulsivo obsesivo? Repito, porque esta es, si me contestáis esto al final, yo ya me saco el sombrero, ¿vale? Según vosotros y desde la perspectiva estratégica de cómo operamos, cómo ayudamos a través de un diagnóstico operativo, me acabaréis diciendo que debe de llamarse trastorno obsesivo compulsivo claramente, o deberíamos de plantearnos el cambio de nombre, trastorno compulsivo obsesivo. Allí lo dejo. Entonces, digo que en la terapia breve estratégica intentamos hablar con dobles mensajes y nos gusta contar historias. Y hoy voy a explicaros la historia de los 2 lobos. Había una vez un nieto que le dice a su abuelo: abuelo, me duele muchísimo la cabeza. ¿Y qué te pasa? Pues que últimamente mi cabeza tiene pensamientos muy feos, me dice cosas horrorosas. Y entonces el abuelo le dice: esto es que ya te has hecho mayor. Mira, en la mente habitan 2 lobos, un lobo blanco y un lobo negro. El lobo negro es aquel que ahora estás oyendo. Es un lobo que te dice cuidado, que te da miedo, cosas que te dan miedo, envidias, rabia, frustración. En cambio, el lobo blanco lo que hace es decirte todo de pensamientos positivos, que serás capaz, que disfrutarás, coge las cosas con entusiasmo, tranquilo, seguridad. Y sabes,
están los dos lobos habitando en la cabeza y luchan constantemente. El nieto, cansado de decir, bueno, ¿qué rollo me estás metiendo, abuelo? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque realmente me estoy volviendo loco y tengo miedo de volverme loco porque no los controlo. Y el abuelo contestó que esta batalla acabaría acabando si ganaba uno de los lobos. El nieto dijo, el blanco, por favor, el blanco. Dice, exacto, ganará el que más alimentes. Y así acaba esta historia de los dos lobos. Y esto, en un principio, es lo que en coaching, en psicología normal, ¿no? Es las personas que no llegan a ser paciente, es lo que intentan hacer. Es decir, frente a la percepción de la realidad que yo pienso negativa, las personas intentan utilizar el pensamiento positivo. Pero, ¿qué sucede allí? Que si tú acomodas al lobo negro, le dices al pensamiento, tía, qué mal rollo, pero bueno, no te puedo controlar, qué mal rollo, qué mal rollo. Y tú dices, pero me voy a centrar en lo que me suma, me voy a fijar en lo que de mi percepción de la realidad me hace sentir bien y actúo en consonancia. El lobo negro, sabiendo que no le has rechazado, que le estás permitiendo estar allí donde está, que es en la conciencia, en el lóbulo frontal. Puede estar, pero le estás diciendo, pero yo me concentraré en otras cosas. El lobo estará un tiempo hasta que vea que le estamos ignorando y se va a ir a su hábitat natural. El lobo negro es la figura salvaje que hay en nuestra mente. Que sea salvaje es incómodo. Las personas salvajes son incómodas también, ¿no? Porque dicen cosas que no habíamos pensado, que van en contra de nuestra moral, que van justo opuesto a nuestros valores, que justo dicen nuestros miedos, lo que no queremos que suceda. Pero si los acomodamos en nuestra mente, una manera es también decir, qué cachonda esta es mente, pero yo sigo fijándome de esto. No entramos en lo que se llama la armonía. La armonía, yo me la imagino como dos lobos, el blanco y el negro, jugando el pilla-pilla en la mente. Y cuando entramos en armonía, no nos damos cuenta ni de que pensamos en positivo, porque todo fluye. Si sabéis de música, las notas negras son tan importantes como las notas blancas y las precisamos, no las rechazamos, para que sea armónico todo. Pero claro, con el discurso de no debes de pensar así. ¿Por qué será que piensas así? Y el mensaje también que llevamos de ser ciertas comunidades religiosas de la culpa son motivos suficientes para rechazar al lobo negro. Y si uno rechaza al lobo negro, el lobo negro actúa con más voracidad porque es rechazado, es ridiculizado, es humillado, no es entendido, no se le está dando su lugar. Y el lobo negro no se abaja, ¿eh? No es domable como el lobo blanco, que es domable el lobo blanco. Pensamientos positivos los podemos clasificar, los podemos entrenar, los podemos visualizar. Pero el lobo negro no se deja categorizar. Cuando lo tienes pillado, ¿eh? Ah, mira, esto es la envidia, esto es miedo a perder el control. Tranquilo que va a cambiar de forma para darte por allí. Entonces, todos los intentos que hacen las personas al rechazar al lobo negro se entran en un combate como el que decía el nieto.
Y entonces viven en tensión y ansiedad. Pero no solo, en esa lucha siempre acaba ganando el lobo negro. Cualquier tipo de terapia que funciona en el pensamientos obsesivos es aquella capaz no de eliminar el lobo negro, sino de darle una metodología, unas prescripciones para indicarle que puede estar en la conciencia, que puede estar en el lóbulo frontal si quiere, pero que estará mejor en otro sitio. Pero si no le permites la entrada en la conciencia, va a estar toc, 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 picando la puerta con un trastorno compulsivo obsesivo. Y claro, vamos a ver, soluciones que hace la gente. Si yo pienso en negativo, si yo pienso que quizás no me gusta mi mujer, voy a racionalizar por qué me está pasando esto. Tengo una crisis existencial, creo tal, buscamos las causas. Si en la búsqueda de la causa hay un amor al lobo negro, ¿puede ir bien? Sí, la verdad que sí. Pero si la búsqueda, la hiperracionalización, es porque necesito saber la causa para que este pensamiento que me angustia, esta imagen, esa duda que me atormenta, se vaya, ojo, porque entonces pasaremos de un problema obsesivo, de una fijación obsesiva, a una compulsión. Luego, la idea de entender más la meditación, buscando nuestros pacientes que el vacío mental existe. No sé quién les ha metido esta idea, pero de verdad que corre. Entonces, no, y puedo controlar como el vacío mental, puedo controlar, pensar exactamente lo que yo quiero. ¿No? Y a mí me venden pacientes y me dicen que quieren ser coherentes todo el día. ¿Qué es ser coherentes? Pensar en una dirección, actuar en una dirección y sentir en esa misma dirección. Es decir, me he casado con mi hombre, con mi marido, porque lo quiero, pienso que voy a estar toda la vida y todas mis acciones deben de ser amorosas. En el momento que haya una acción que no, o el pensamiento de lo, yo no lo soporto, ya empiezo a racionalizar. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué no me lo concedo que no lo soporte? Es que entonces no debería de estar con él, debería de cambiar, porque no quería quedar con él. Casi no quiero compartir con él, porque últimamente no lo soporto. Claro, es que estamos sacando temas que, claro, depende cómo gestionemos la mente, decidimos en nuestra vida A, B, C, D. Pero es muy triste que elija un trastorno y no elijamos nosotros desde una libertad. Y desde la libertad debe de ser desde el acomodar los opuestos de nuestra mente, aunque para eso se necesitan también mucho coraje y mucha fortaleza, que cuando vienen nuestros pacientes con fijaciones obsesivas, está claro que si pagan el dinero para vernos es porque ya no pueden más y no han podido, ¿no? Luego, el pensamiento positivo es maravilloso cuando entrenamos en coaching, las visualizaciones, palabras clave, tal. Es maravilloso, pero hemos de ir con cuidado porque se ritualiza demasiado. ¿Por qué? Porque es domar al pensamiento positivo. Y si tú entrenas a un cliente o paciente a pensamientos positivos y visualizaciones, siempre como psicólogo, tienes que estar dando y atento que una parte de él, de tu cliente, no esté rechazando lo que diría yo en su sombra, ¿no? Porque en el momento que ha empezado a rechazarla, esas estrategias que eran maravillosas están empezando a ser una compulsión, ¿vale? Y luego el tema de que aún las personas piensan de que cuando pienso algo malo, se va a ir si lo cuento rápido. De hecho, esta es la cultura en nuestra religión católica, ¿no? Hay dos principios que están metidos en nosotros. Si pensamos algo malo de nosotros, de nuestras sensaciones tal, o de hacer daño a los demás,
nos han enseñado a ritualizar con plegarias, con oraciones. Es decir, esto está en el arquetipo inconsciente, ¿no? Si ahora vamos a llamar terapia breve estratégica junguiana esto. Pero, eh, y está allí las plegarias, pero ¿qué está el confesionario? Debo de decirlo rápido. La idea de si lo digo, se va a ir de la mente. Debéis de saber que esto hemos estudiado, que es una de las soluciones intentadas que va manteniendo y empeorando el problema. Es decir, que hablar soluciona muchísimos problemas, sobre todo los que son obsesivos paranoicos y paranoicos, y en la base del dolor. Pero si no detectáis como psicólogos que estáis frente a problemas fóbicos, obsesivos o TOC, y hasta en la misma sesión hacéis sesiones demasiado largas con vuestros pacientes, estáis manteniendo y empeorando el problema. Y os voy a explicar lo que hacemos un terapeuta breve estratégico. Pido respeto. Vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Y os regalo el conocimiento de lo que hacemos, pero vosotros sobre todo haced lo que sintáis. Lo digo porque como solo tengo 2 horas, voy una mica muy así y puede sonar un poco pedante, pero que vosotros hagáis lo que queráis, ¿eh? Luego, pero haced que les funcione a vuestros pacientes. Pero en terapia breve estratégica, las sesiones de obsesivos, cuanto más cortas, mejor. Y hay pacientes que hay que declararlo. Oye, lo haremos lo más corto posible, no porque tenga lista de espera o tenga retraso o tal y cual, sino porque las obsesiones son como plantas. Tu problema es como una planta. Cuanto más hablas, más fertilizante pones en la planta. Y esto que le vamos a decir, una de las estrategias de la conjura de silencio, que a partir de ahora debe de evitar hablar de esos pensamientos y fijaciones obsesivas que tiene en la cabeza, lo que no puede ser es que los terapeutas luego hagáis lo contrario, que hagáis sesiones largas de hablar de los pensamientos negativos o del por qué. Porque sin querer estáis entrando en la ritualización que no necesita el paciente, pero sí que necesita el TOC, que es delegaros muchas veces las dudas para que respondáis de diferente forma. O que me digas otra vez el déjalo pasar y tal. Y es peligrosísimo porque cuando tratas personas con transfijaciones o compulsiones mentales, sobre todo, son pacientes que una prescripción puede funcionar, pero cualquier prescripción, hasta de Nardone, se ha de estar muy atento, Nardone debe de estar muy atento para que esa prescripción no la ritualice en la mente. Y dices, ya, ¿y qué controlamos, Julia? Debemos de controlar las palabras, la eficiencia, hacer lo máximo en breve tiempo para no quedar ritualizado, ¿sí? Entonces, esto es una complejidad enorme, porque además las personas que tienen estos problemas, os encontraréis gran porcentaje que son altas capacidades y os van a tirar. Vosotros como terapeutas sentiréis como, hostia, este tío es más, o tía, es más inteligente que yo. Y podéis hacer el error de, voy a prepararme esta explicación, esta analogía, para sentirme, hacerle esa de que yo soy capaz de ayudarle. Pero porque con esa transferencia que recibís de quizás no sentiros a la altura de ayudar a un paciente con TOC, podéis caer en ritualizar dentro de la sesión, darle elementos de razón, preguntas, respuestas. Pero habéis caído en la trampa, os habéis convertido en amigos de ellos. Tantos pacientes con TOC vienen a mi consulta y me han dicho, he pasado por esta. Son maravillosas. Digo, ¿y por qué entonces me pides ayuda a mí? Porque son ya mis amigas.
psicólogas absolutamente competentes y capaces y psicólogos a veces se convierten en amigas de estos terapeutas, de estos pacientes que necesitan una solución. ¿Vale? Os lo hago sentir para que yo creo que a veces a mí me hubiera gustado que me lo dijeran esto. Bueno, entonces, ¿qué es una obsesión? Una obsesión puede ser un pensamiento, un impulso, puede ser una imagen o una duda. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Que no tenéis vosotros pensamientos, imágenes, impulsos y dudas? Espero que sí. Pero ¿qué sucede en la persona obsesiva? Que la percibe como no deseada, que la percibe de intrusiva, que la percibe que no debería de tener esto. Y en esa percepción de intrusión, de que no, yo no puedo estar pensando en esto, generamos el trastorno de ansiedad, porque entonces están en tensión y ansiedad y un malestar brutal, ¿vale? Por el hecho de este combate que hemos hablado de los lobos. Y entonces, ¿qué pensamientos tabú generalmente hay? Pues mira, es bastante sencillo de resumir. Hay el miedo a perder el control o con uno mismo o con los demás. Es el top de ranking es este y luego el otro top, el miedo a morirme uno mismo. Aquí tenéis los ataques de pánico, las hipocondrías, tal, y el miedo a que se mueran las personas que yo quiero. ¿Sí? Un hipocondríaco hace compulsiones de chequeos, revisión mental, revisión de sensaciones. Son compulsiones. Nuestros pacientes que tienen miedo a que les suceda algo a sus hijas, ¿eh? O miedo, ¿sí? A que puedan morir, ponen velitas, por ejemplo. O el tema que me ocupa hoy, que os quiero dar prescripción. O dicen su fórmula mágica. O cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7 lentamente está protegida mi hija durante todo el día para prevenir que pase nada. Entonces, estos son los dos que con diferentes formatos, la pérdida de control de uno mismo o hacia los demás o el tema de la muerte, son los miedos absolutamente principales. Luego, de la muerte hay todo el tema de las catástrofes, ¿no? Y ahora estamos, no sé si concordáis conmigo, compañeras, pero me dicen gente, estamos a tope de amaxofobias, Julia. ¿Pero qué es una amaxofobia? ¿Dónde se ha generado desde un inicio? Se ha generado justamente de un impulso, muchas veces, o de este pensamiento intrusivo de miedo a perder el control y atropellar, o hay personas que sienten que el coche de los demás se les va a tirar encima. Por lo tanto, la mayoría, gran parte de amaxofobias se hubieran eliminado si la persona hubiera dicho, ok, esto es normal, pero yo sigo concentrada. En vez de decir, "Oh, ¿será que entonces puedo tener un accidente? ¿Será? Entonces el miedo a ver atropellado o atropellar a los demás, el miedo a las catástrofes, en el miedo de la muerte hay el tema del sufrimiento y entonces luego tenemos todo el grupo de pensamientos que les llamamos tabús, porque las personas, hasta los mismos pacientes veo que debemos de hacer preguntas para que realmente lo abran, son muy frecuentes los de la propia identidad, ¿no? Eh, el tema también en la identidad de el impulso de ser homosexual cuando claramente les gusta las personas de un sexo contrario, ¿sí? No de cuestionamiento, de rechazo, sino ese impulso y cómo lo viven de mal. Luego hay el anhelo de perfección. Luego el tema de la valía. Cuando hablamos del síndrome del impostor, tal, muchas veces hay que ver
si hay un toque aquí, hay una compulsión mental para sentirme yo capaz. Luego todo el tema del amor y del desamor. He hecho bien en dejar a estas personas, siento lo que debo de sentir para seguir con mi marido. Uf, ahí el lobo negro se cuela bien disfrazado de gris. Vaya. Y luego todo lo que son juicios y comparaciones. Tenemos las pacientes, que también hay hombres, con trastornos de conducta alimentaria, donde os explican que ven a una chica y de repente les viene la comparación, que les hace entonces revisar mentalmente qué han comido hasta la fecha, en ese día. Esa revisión mental de contar calorías es una compulsión mental. Cuyera, que es digo en català. Ah, es verdad. Pero ya lo sabíamos, que las personas con conducta alimentaria tenían envidia y se comparaban de los demás. Sí, esto es una palabra grande. Debemos de detectar si en ese control compulsivo con la comida, con el deporte, qué jueguecitos hay en la mente. Hay sumas de calorías, hay de esto, y muchas veces, sabéis, hay suma de calorías para quedarnos tranquilos, pero no es una suma buena, es una suma hinchada por la anorexia. Y allí no se suele intervenir como terapeutas, allí nos coláis. Y si no cogéis el control de esas compulsiones, es lo que decimos que, ay, le he curado esto y ahora se me ha mutado. Y ahora tiene otra cosa. Y ahora, jolín, yo pensaba que habíamos hecho un top, ¿eh? Claro, porque no le hemos dado, eh, no hemos entendido cómo funciona lo que le está devorando por dentro, que es la compulsión mental, ¿vale? Y entonces no, estamos hablando de TOC, pero aquí hay muchos profesionales que no solamente son de TBE, pero también estamos hablando de hipocondría, estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria, estamos en esto, ¿no? Cuando muchas veces decís, ostras, ha recaído, ha de esto. Ostras, es que no le había preguntado si hacía jueguecitos mentales. Y Julia, ¿y esto cómo se hace? Bueno, antes de entrar a la compulsión mental, quiero recomendaros que en el libro del No te comas el coco explico todo el caso de María. El caso de María es de una fijación obsesiva. Una fijación obsesiva, María estaba duchando a su bebé pequeñito y de repente siente el impulso de soltarlo para que se ahogue, ¿sí? Y a partir de allí le vienen todo de imágenes y el impulso de hacerle daño a su bebé de diferentes formas. Tanto es así que deja de vestirlo porque, ¿os acordáis, no? Los bodys de los bebés son muy estrechos y tiene miedo de entonces ahogarlo y tener ganas de ahogarlo. Ella no se asoma a la ventana, al balcón, porque tiene miedo de tirarlo por el balcón. Va haciendo esto, pero luego ya ni coge a su bebé por miedo a soltarlo en cualquier momento y todo esto. En este caso, las fijaciones obsesivas, una de la psicosolución que explico en el libro es de hacer el contrarritual de decirle al paciente que piense lo que le da miedo en un tiempo y una frecuencia determinada, ¿vale? Por ejemplo, la persona que tiene esa fijación obsesiva y eh, lo piensa más de 4 veces al día, 4 o 5 veces al día, le diríamos que de 9 de la mañana a 9 de la noche, a cada hora en punto se pusiera una alarma y cuando suene la alarma, esté donde esté y con quien esté, cogiera el pensamiento negativo que le viene, el impulso de hacerle daño a mi hijo y esas imágenes, aumentarlas, irlas a buscar voluntariamente y aumentarlas y buscarlas durante 5 minutos. A los 5 minutos, stop y todo acabó, aunque permanezcan en la mente, algo negro, déjalo, tú ocúpate, no preocúpate, ocúpate en acciones simples como
hablan nuestros compañeros cognitivos conductuales, dirían un mindfulness, ¿no? Bueno, es la meditación activa, ¿eh? Es decir, estoy aquí en el ahora y me concentro en lo que estoy haciendo, a pesar que me esté hablando la fijación obsesiva. Yo tendré cita con la fijación obsesiva a cada hora en punto. Entonces, esto se hace cuando, después de un diagnóstico operativo, diferencia con el descriptivo que hacen las otras modalidades, el operativo que hacemos en TBE es ver cómo funciona, cómo se mantiene el círculo vicioso en la actualidad para intentar ver qué cambios hacemos. Ok, esto solo será cuando lo tenéis muy claro que no hay jueguecitos en la mente. Ahora es una de las cosas que me da miedo publicar autoayuda, ¿no? Porque no deja de ser esto un poco los libros autoayuda, aunque se hagan serios, que vienen a supervisión gente que ha dado esta prescripción, no debería de haberse dado. No se debería haberse dado porque habían compulsiones. No debería de haberse dado porque estábamos no en el campo de la obsesión, estamos en el campo de la paranoia. Y dar una herramienta así en el campo de la paranoia no solamente no ayuda, sino que empeora. Pero claro, también, bien, al menos uno sabrá que empeora, no estamos en el campo obsesivo, estamos en el campo de la paranoia. Entonces, también es una manera de un test. Rápidamente uno debe de corregirlo. Pero claro, si hacéis bien la entrevista inicial, ya si veis que frente a estos pensamientos tabú les preguntáis, oye, ¿y tú cuando te viene ese pensamiento tabú, haces algún ritual o alguna manía o evitas hacer cosas por miedo a que suceda lo que, lo que te pasa? Y en el caso de María sí, había una lista de evitaciones y de TOC, ¿no? De compulsiones de acciones, todo de rituales de acciones para quitarlo. Bien. Pero una vez te dicen esto, que ya te cuesta porque les da vergüenza, hay que ir más allá y hay que preguntar. Ok, aparte de estos, en tu mente, ¿cuándo te viene el impulso de hacerle daño a tu niño? ¿Te dices algo? ¿Qué quieres decir, Julia? Y entonces, ¿a qué le puedes decir? No sé, te dices alguna frase, alguna palabra que te tranquilice. Otra cosa que pueden hacer, así os digo, os doy el número de cosas que así sabéis, ¿no? Repetición de palabras o frases para buscar la seguridad. Chequeo mental. Revisas si has sido peligroso, si quizás le has clavado algo durante cuando lo estabas vistiendo y no te has dado cuenta. Chequeas, revisas mentalmente por si has hecho algo inmoral o peligroso. Utilizas alguna acción, algún número, alguna imagen para neutralizar este pensamiento. ¿Cuentas alguna cosa? ¿Eres creyente? Haremos decir, ¿eres espiritual? Hemos de añadir también. Horas haces afirmaciones positivas, los espirituales no paran de afirmaciones positivas, así que no solamente nuestros colegas de psicología positiva, no los estoy criticando para nada, pero es para que veamos si, como nosotros también los terapeutas breve estratégica, alguna solución de la psicología positivista la han cogido y la han ritualizado. Entonces, ¿haces alguna oración, alguna afirmación, utilizas algún mantra? ¿Utilizas cuando te viene el pensamiento intrusivo, es ese pensamiento, esa imagen, esa duda? ¿Utilizas alguna visualización? ¿Imaginas algo para que no suceda o para reparar lo que te ha dicho la mente? ¿Vale? Y de nuevo, también hay gente que revisa sus pensamientos. Estos son muy obsesivos puros, pero también lo hay. Y luego tenemos el mundo de la duda, ¿no? Entonces, dudas constantemente
viene en el ISIS, easy, 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 y cuando viene ese easy, tú lo dejas pasar o caes en bucles de pensar, 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 pensar. Y aquí te dicen caemos en bucle los del easy. Y aquí el tema de la duda patológica sería otra conferencia, porque de la duda patológica tenemos diferentes sistemas perceptivos reactivos. Hay personas con paranoia que pueden tener brote psicótico, que tienen duda patológica. Pero también tenemos nuestros amigos, que es de esta conferencia, nuestros obsesivos, obsesivos puros, y los TOC, y los fóbicos obsesivos, ¿no? Entonces, de nuevo, allí otro día, si acaso, hacemos esto. Vale, y hoy os quiero poner un ejemplito para que veáis más bien los ejemplos. De la obsesión, por ejemplo, de miedo a que pase algo malo a un ser querido. Pues es muy típico rezar o repetir frases mentalmente. Por ejemplo, por favor, que no le pase nada a mi madre. Por favor, o rezo. ¿Eh? Esas son típicas. Duda de si he cerrado el gas o la puerta. ¿Cuál es la compulsión? Cuando no repite. Revisan mentalmente. Entonces, a veces, cuando aquí en la terapia breve estratégica damos en la compulsión de reparatorio, si lo haces una vez, lo haces 5 veces, ni uno más, no, puedes no hacerlo, tal. La paciente hace esto, muy bien, estamos, oh, qué bien, ha dejado de hacerlo, sí, pero luego hemos de preguntarles, cuando ya dejan la compulsión de acción, ¿qué? Cuando cierras la puerta y te estás yendo, haces algún juego con la mente, porque quizás, de acuerdo, ha cambiado la compulsión de acción por cogerse una en la mente. Entonces en nada te va a recaer de nuevo. ¿Vale? Entonces, ¿qué deben de hacer, Julia? Bueno, el estar en el presente. Por eso les ayudamos muchas veces a ser conscientes. Cierro una vez y me digo, cierro la puerta o cerrarla lentamente, estar en el de esto. Pero luego hemos de pensar que cuando ya hay eso, ¿sigues haciendo esto? Porque si se ha quedado rígido, eso que le habíamos dicho para que por fin se ocupe de otra cosa y confíe y no tenga miedo y no se quede ritualizado y lo ha ritualizado. Sensación de peligro, pues también contar hasta 7 3 veces seguidas antes de levantarse de la cama, este es bastante típico, ¿vale? También en los pensamientos obsesivos, el típico que cualquier cognitivo conductual tranquilo, que no va a pasar nada. Pues ellos lo cogen, tío, y a la que le viene el pensamiento, tranquilo, que no va a pasar nada. Tranquilo, que no va a pasar nada. Y se queda allí como ritual, ¿vale? Y yo creo que con estos ejemplos también ya tenéis bastante. Luego, ¿qué sucede? Cuando las personas con TOC no suelen, y os va a costar que os digan sus manías y sus jueguecitos en la mente porque suelen ser bastante ridículas. Es decir, por ejemplo, a veces sí que puede ser un creyente que utiliza las plegarias, pero a veces es un ateo que las utiliza, ¿vale? Y tiene vergüenza que penséis que sí que es creyente. A otras es que dicen palabras muy raras como las que escucharéis en el caso. Y entonces yo cuando le digo, ¿y este cringe? ¿A qué tiene que ver? Nada, me lo invento y las voy cambiando. Depende de cómo las voy cambiando, que me suenen bien. O sea, claro, pueden ser, y ellos no están desorganizados como psicóticos. Les da vergüenza. Saben que eso no acaba de curar, pero no pueden dejarlo hacer. Y este es el sistema perceptivo del trastorno obsesivo compulsivo. El obsesivo puro quiere controlar todo. Y del exceso de control acaba perdiendo el control. Generalmente, generalmente, con mal humor y con rabia. ¿Vale? El puro, con mala leche. Con base un poco fóbica, ya pierde el control con ataques de pánico y con ese mundo, ¿vale? Del exceso de control que hace perder el control. Pero el trastorno obsesivo compulsivo
la percepción de estos pacientes, aunque no tengan compulsiones de acciones, si solo jueguecitos mental, su percepción es, yo controlo también que no puedo dejar de hacerlo. Yo sí que soy capaz de encontrar la seguridad. Y como soy capaz de encontrar la seguridad y la prevención, déjame hacerlo, Julia, a mi manera, a mi forma. Y por eso se van metiendo en las trampas de la mente de esta manera. Pero luego, cuando instalan el ritual, imaginaros, viene el pensamiento de miedo a hacer daño a los demás y se dice en blanco, porque blanco neutraliza el pensamiento. Entonces, le hemos de decir lo siguiente, vale, tú te viene el pensamiento negativo y te genera ansiedad, ¿cierto? Sí, sí, me pongo muy insegura, muy inseguro, ok. Y entonces, ¿cómo no aguantas esa inseguridad y esa ansiedad? ¿Qué intentas hacer para calmarla? Digo blanco. ¿Y funciona o no funciona? Y tanto que funciona. Dices, sí, por suerte. Funciona, me calmo. Ok. Claro, entonces como utilizas blanco, te calma, cada vez que viene, pues la utilizo. Mejor esto que medicarme, ¿verdad? Muchos dicen. Y digo, sí, está claro, pero realmente ¿funciona o no funciona? Es decir, si tú siempre debes de utilizar la palabra blanco, ¿blanco elimina el pensamiento negativo o no lo elimina? El miedo a que pase algo malo a tus seres queridos y ese pensamiento que has tenido. Ah, no, no, claro, no lo elimina. Claro, no lo elimina porque una solución es que tú la apliques y que ya ese pensamiento no seas consciente que lo tienes o no te moleste. Ah, es verdad. Entonces debes de pensar a partir de ahora lo siguiente, que cada vez que te viene el pensamiento intrusivo y tú le metes la palabra mágica o la compulsión mental o el mantra, tú te tranquilizas por un momento, pero no estás loco. Y como tú sabes que en el fondo esto no controla que realmente no le pase nada a tus seres queridos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces cuando te dicen claramente, sí, sí, yo lo sé, sí, yo lo sé que esto es una tontería, pues por eso vuelve el pensamiento negativo. Y cada vez con más fuerza, porque cada vez que utilizas la ritualización mental, te calmas por un momento, pero como tú eres inteligente, no te calma como tú quieres, que es controlarlo todo. Y como no lo controlas todo y ese porcentaje, vuelve el pensamiento negativo y se te cuela constantemente. Por lo tanto, hacer compulsiones y tus juegos mentales, aunque te haga pensar la obsesión, que así encuentres el control, estás perdiendo el control. Ese es el lenguaje que hay que utilizar. Y yo te voy a enseñar el control sano, saludable, para que por fin tú domines tu vida y tus acciones y no seas dominados por el TOC. Y esta es una de las claves de la intervención. Conseguir que se necesitan sesiones, pero en el lenguaje como terapeutas hemos de conseguir separar el problema de la persona. Debemos de conseguir lo que se llama la metacognición, ¿no? Que la gente que medita lo tiene, la verdad, muy practicado, que es yo no soy los pensamientos, yo seré lo que haga con ellos. ¿No? No soy ni mis pensamientos ni las acciones, seré lo que yo haga. Y están entrenados en dejarlo pasar. Nosotros como terapeutas en el lenguaje hemos de decir, vamos, una cosa es estás enfermo de obsesión, de trastorno obsesivo compulsivo o TCO, y lo que vamos a hacer es que tú primero has de identificar el problema, porque si tú te crees que eres el problema, pues el problema seguirá por tu casa todo el rato. Debes de identificarlo y con mis herramientas serás tú el que consigas salir de él, ¿sí? Y por fin dominar esto.
Y esto es lo que hacemos. Entonces, estas compulsiones pueden ser orientadas al pasado, las mentales, también los rituales, que pueden ser reparatorios, es decir, del pasado, ¿qué es Julia? Pues miedo al error, hay mucha culpa generalmente, y esos son los principales. Hay culpa, hay error, hay miedo y necesitan controlar. Y entonces allí aparece la palabrita, la revisión mental, los números que os he explicado. Puede ir hacia el pasado o bien hacia el futuro. Hacia el pasado es para reparar, ¿eh? Y neutralizar lo que podría haber hecho mal. Pero al futuro puede ser una compulsión preventiva para prevenir que no pase nada malo a mí, a la familia, que no me equivoque. O bien propiciatoria. Propiciatoria significa que pasen cosas buenas. Ay, qué buen rollo, ¿no? No, pero es que la gente se puede enganchar a eso y luego el lobo negro, cuando dejan de hacer, propiciar cosas positivas, empieza a aullar a tope, ¿vale? Por lo tanto, ojo, de nuevo, todo, como decía los antiguos griegos, todo a su justa medida, ¿vale? Entonces, las compulsiones, cuando hablamos con nuestros pacientes, les preguntamos si ese palabrita mágica, oración, la hace de unas veces determinadas, es decir, puede ser numérica. Cuando dice la palabra, la dice una vez o siempre 3 veces. A veces lo dice en consecuencia, 3 veces 7, 3 veces 5, o no, o de los impares, tiene que ser siempre dos, ¿vale? O bien lo hace de manera numérica, secuencial, numérica o secuencial, o por sensación. No, yo me repito estas fórmulas o esa revisión mental de mi cuerpo las veces que sea hasta que me quede tranquilo. Entonces, esto nos ayuda a plantear mejor la prescripción, ¿vale? Y con esto os quiero explicar, que ya lo sabéis, que la terapia breve estratégica no nos ocupamos del por qué, sino del cómo funciona. Y sobre todo lo que estamos viendo es que solventamos problemas muy graves con maniobras aparentemente simples, porque lo que nos importa es la solución, el concepto de solución intentada, que ha intentado hacer el paciente para solucionar el problema. Y hemos visto cómo esa solución, que podría ser maravillosa, que en coachings deportivos, de performance muchas veces utilizamos, se ha pervertido. Esa solución intentada se ha convertido en un problema, pues, de obsesión mental o un trastorno obsesivo compulsivo, tanto de compulsiones mentales como de acciones. Podemos tener un trastorno obsesivo compulsivo con solo compulsiones de acciones, revisar, tocar, golpecitos, ¿vale? Podemos tener un trastorno obsesivo compulsivo con compulsiones de acción y también rituales mentales, compulsiones mentales. Y podemos estar teniendo un paciente que te dice que no tiene ninguna manías, que no hace ningún ritual, pero sí que tiene compulsiones mentales. ¿Okay? Vale. Entonces, eh, en terapia breve estratégica, aparte de la estrategia que hoy os diré, a través del caso, que es la que más se utiliza y las más eficaces, debéis de pensar que la estrategia y la prescripción funciona y se vehicula a través de una relación y una comunicación en concreto. Y los pacientes que sufren de TOC, de ese exceso de control que no pueden dejar de hacerlo, generalmente necesitan un terapeuta que les transfiera expertise, les transfiera que yo controlo más que tú. Y en el momento que ven duda con al terapeuta, se escapan, dropouts, los perdemos. Y Julia, ¿y eso? Porque los obsesivos generalmente son muy exigentes consigo mismos. No permiten que su terapeuta no esté a la altura, ¿vale? Entonces esto los psicodinámicos lo tienen más que estudiado, ¿no? Pero esto hace que
para ayudarlo realmente tenemos que enseñar mucha excelencia, mucha expertise y mucho dominio. Y cuando se fastidia, muchas veces cuando se supervisan casos conmigo y se fastidia la estrategia, generalmente dice, derívame ya al caso. Así como hay otros casos que decimos, no te preocupes, ahora haces esto y funciona. Cuando no hemos ido bien, es mucho mejor decir, ¿te lo derivo? Sí, 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 ya empezamos de nuevo y tú ya sabes de esta supervisión para que cuando te venga otro paciente así, ya directamente tu lista, por ejemplo, una de las maniobras que hacemos en la primera visita es hablar de esto, de cómo funciona el problema y decirle desde hoy hasta que nos volvamos a ver, hazme una lista de todos los jueguecitos mentales y rituales mentales que tengas y también piensa si realmente tienes rituales de control y de acción. Y tercera lista, evitas hacer cosas por miedo a que suceda algo, ¿eh? O por miedo a que cometas un error o de esto. Entonces son casi tres listas. La lista de, de rituales conductuales con manías, la lista de las evitaciones y nos olvidamos tantas veces de que pueden estar compulsivos. Es divertido también cuando trabajas también que hagas de esto y te dicen, bueno, también pienso en mujeres desnudas, ¿no? Y están tan graves en otra cosa, y digo, me lo apunto. Sacamos primero las compulsiones, luego miraremos si también esto que al menos te da placer, si lo podemos dejar o también está intoxicado o comido por el TOC. Y por lo tanto, acordaros que también la compulsividad puede estar basada en el miedo, que son la gran mayoría, pero también puede estar basada en el placer. ¿Mm? Y ahora recibimos tanto impulsos a través de las redes, a través de la tecnología, que tantas personas se quedan enganchadas y luego durante el día les vienen esas imágenes. Entonces, ¿qué se está haciendo con esas imágenes? ¿No? Entonces, eh, eh, aquí es el campo también de la vergüenza. Entonces, cuanto más sepamos como cirujanos emocionales, ¿no? De, que son a través de las preguntas, ¿no? ¿Dónde creo que puede estar el problema? O tal y cual, sabremos entonces si meter el bisturí o no lo metemos o intervenimos aquí a ver si se limpia todo, como cirujanos emocionales que somos. Pero sí que tenemos que tener claro cómo se puede expandir el TOC, porque a veces lo olvidamos, nos quedamos casi con la película, ¿no? De no tocar las líneas y tal, y todo lo que no es esto ya no es TOC. Hostia, sí, un TOC, como una casa, ¿no? Como se llama en catalán. Bueno, cariño. Entonces, ¿qué cositas así que me gustaría contaros? Vale, entonces, la prescripción de acelerar un pensamiento para desacelerarlo, clarísimamente cuando no hay compulsiones mentales. Pero entonces, Julia, cuando hay una persona que piensa constantemente, no veo que tenga una fijación en concreto. Creo, Julia, que tiene duda patológica, pero no lo vas a explicar. Entonces, hay un fluido de pensamientos constantes. Por lo tanto, nos está ritualizando en el pensar compulsivo. Sí, pero no tengo claro tal. Pregunta clave, ¿está todo el día? ¿Es fluido? Sí. Cuando os dicen esto, la técnica es la escritura. La técnica es la escritura. Porque así, si es paranoia o tal y cual, tranquilos. La escritura también iría para paranoia. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se escribe? Entonces, aquí es una de las claves. Primero, lo que os he dicho, identificar la dinámica, hablar del círculo vicioso, hablarle que ellos no son esos pensamientos y sensaciones, van a ser lo que hagan con esos pensamientos y sensaciones. Esto es liberador, pero debéis de demostrarles. Por eso, con el caso de María, se mete, pues piénsalo, tal. En el momento que le dices de pensar esto, ya le estáis dando la transferencia que me confío que tú no vas a hacer daño a tu hija. Y esto ya es una experiencia emocional correctiva. Pero luego, ¿cuándo vienen todos esos pensamientos? Julia, pero no me ha quedado claro tal y cual. Pero sí que ya he detectado algunos, o las dudas, los isis que escribes en el libro, o los porqués, es un tío de por qué, o los para qué, isis, por qué y para qué. Bien, o Julia, he detectado el pensamiento que le viene.
y es el más intrusivo. Guay, pero es fluido, es tal. Vale, lo que tenemos de decirle es que lo escriba, pero el pensamiento, no, 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 la fluidez, lo que se dice a partir de ello, todo el bucle mental o todo lo como piensa en relación a ese tema que ya has identificado. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y entonces, Julia, ¿cuánto? Le pregunta por frecuencia. Y entonces lo que realmente hace que eliminemos el TOC mental es las dos estratagemas. Estratagema china de hacer subir al enemigo al desván y quitarle la escalera. Y, en esencia, el apagar el fuego añadiéndole más leña al fuego. Por lo tanto, debéis de prescribirle más veces de lo que la persona lo piensa o cambiarle el formato de que lo hace. El formato, el cómo lo hace, lo cambiamos. Genial, Julia, como lo tenía en la mente, entonces solamente que consigamos que nos lo escriba, ya se están disipando el problema exacto, porque le estás cambiando la forma. Pero si es que además consigues que eso que tenga en la mente lo escriba y le metes la dosis para llevarlo a la saturación, para apagar el fuego añadiendo más leña al fuego, vas a ir aún mucho más rápido. Porque además por primera vez el paciente siente que va a hacer él lo que decide con la obsesión. No está enganchado en el círculo vicioso que sí o sí debo de repetir la frase, ¿vale? Luego, los que ya sois bastante expertos en dudas y habéis leído también el libro, en dudas y pensamientos, lo mejor es la, mm, eh, perdónate, la primera estrategia que he dicho, ¿no? Poner, bueno, la primera estratagema de la creencia, que es que lo quiero explicar simple y entonces me complico. Y entonces esa es la de esto. Voy a complicarme para hacerlo simple. Entonces, voy a complicarlo. Para esto, cuando hay dudas o pensamientos, la estratagema es identifícalo, intenta dejarlo en tu mente bloqueando la respuesta. Si no puedes, porque necesitas luchar, porque necesitas responderte, decirte la palabra tranquilizadora, tal y cual, no puedes dejarlo en la mente, luego, pues entonces escribes. ¿Vale? Esa es otra. ¿Vale? Es otras fórmulas para que veáis que la escritura, lo importante que es. ¿Vale? Y en casos de palabras, plegarias, pero sobre todo palabras, lo que mejor va es pedirle ver cómo lo hace, ¿vale? Pero imaginad que solo dice una palabra. Pues si solo dice una palabra cada vez que le ven en la obsesión y él quiere rehuir de la obsesión, le diremos que piense en la obsesión mental de forma voluntaria, por ejemplo, que diga la palabra 5 veces. Delante, por detrás, por delante y por detrás, y por delante y por detrás. 5 veces diga la palabra del derecho y del revés, del derecho y del revés y del derecho y del revés. Y os hago así porque se dice con un tono de voz en concreto y utilizando por delante, por revés, adelante, al revés, dietro, indietro, dietro, indietro. ¿Sí? 5 veces. Por ejemplo, Julia, depende de la frecuencia que le venen, podríais decirle de 9 de la mañana también a 9 de la noche, a cada hora en punto te van a sonar las alarmas y tú debes decir esa palabra, ¿vale? Pero cuando la dices, la dirás de esta manera. También, si son las plegarias, pues ya no las haremos al revés, que son muy largas. Por lo tanto, lo que se va a decir, vas a hacer la plegaria y le aumentamos, por ejemplo, la dosis durante 20 minutos. Fuera de esos 20 minutos no harás hasta dentro de 2 horas y cada 2 horas vas a hacerlo. Y de esta manera, porque como normalmente, no, siempre el TOC lo que hace es, según sensaciones,
según si me ha venido, ¿no? De esto le vamos a poner un orden. Un orden que decidimos por primera vez el paciente y el terapeuta, no lo que decide la obsesión. Y le ponemos, ¿vale? Con esto estáis viendo que entonces hay violaciones también del ritual, transgresión del ritual, porque cuando se prescribe esto ha de haber toda una sesión de lógica de la creencia, que es decirle el hecho de, voy a posponer que tengo una alarma que me ha sonado, pero voy a posponer un poquito. La idea de tú haces esto ritual mental para que no le pase nada a tu familia. Otro caso, este ya os lo he puesto. Tú haces esto para no acabar discapacitada. ¿Eh? Sí, exacto. Entonces, ¿tú crees que necesitas hacerlo tantas veces al día? Ah, es verdad, quizás no. No, si tú lo haces bien y a conciencia, el efecto, tienes que entrar en su lógica, el efecto de prevención, de estar protegida, ya te va a durar. Ah, pues cierto. Entonces, si tú lo vas haciendo encima de la calle, tal y cual, puede que entonces no tenga la fuerza que debe de tener. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos entrando en su lógica. Entonces, ¿qué te parece si vas a hacerlo en los momentos clave de, además, le podemos decir, también son protectivos, que es justo por la mañana, cuando sale el sol, allí, esto, después de comer, y justo cuando se vaya poniendo el sol, allí es un momento fabuloso. ¿A qué hora se pone el sol? Allá, ¿no? Pues ahí, 3 veces al día. ¿Y de qué forma crees que es la mejor para repetirte? ¿Cuando estés en casa o cuando estás en el trabajo? ¿Cuando estás en el tren y conduciendo tal? No, no, cuando estoy en casa. Yo también concuerdo con esto. ¿No? Vamos afianzando para, con la lógica de la creencia, ir disminuyendo la frecuencia y no solo hacemos el contrarritual o ritualizar el ritual. Estas son las claves, las palabras nuestras en terapia breve estratégica de las compulsiones mentales sería ritualizar el ritual, ¿vale? Ritualizar el ritual para llevarlo a la saturación y que caiga por su propio peso. El paciente se siente absurdo haciéndolo y por primera vez tiene la fuerza de dejarlo de hacer. ¿Por qué? Nuestros colegas que también están teniendo muy buenos resultados en TOC, que son los cognitivos conductuales, hacen la diferente, pero en eso coincidimos, que es la prevención de respuesta. Sí, de acuerdo, pero a veces esa prevención de respuesta desde la cognitiva conductual, explicando, disociando con respiraciones, a veces no es suficiente. Debemos de entrar en la absurdidad del TOC, ¿eh? de esa hipótesis que parece que puede ser ok, que es verdad, a todo el mundo nos podríamos morir, a todos no nos gusta demasiado la incerteza, pero si no aceptamos la incerteza, no aceptamos la vida, ¿no? Pero a todos. Entonces parte de una hipótesis que, ok, pero luego se lleva al absurdo. Entonces nosotros debemos de meternos en esa absurdidad para generarle una experiencia emocional correctiva. Y en eso es la idea de que es importantísimo meternos en el ritual y llevarlo a la ritualización. Si tenéis dudas, siempre hacerlo a través de la escritura. Como digo yo, la escritura no tiene contraindicaciones. Lo que sucede es que cuanto más expertáis tenéis, si lo hacéis con la mente, si acertáis a hacer ejercicios mentales, un contrarritual mental, si sale en una sesión, podéis decir, es que ya no tengo, se me ha ido. Y parece magia, ¿no? Pero escribiendo también, sí, también podéis dar, pero con una sesión es difícil. Por eso seguimos desde la terapia estratégica explicando cosas como prescripciones que se puedan utilizar mentalmente. Y entonces, ¿cómo la prevención de respuesta en los casos de TOC, Julia, ¿cómo le llamáis en terapia breve estratégica? Pues mira, le llamamos una palabra que yo no coincido con mi maestro, que le llama violación del ritual, yo le llamo la transgresión del ritual, ¿vale?
él lo dice para de esto, ¿no? Pero a mí me conecta con cosas que no me gustan. Entonces le llamamos la transgresión del ritual. Quiere decir que cada día uno decide qué cosa va a dejar de hacer. La apunta y la deja de hacer durante un día. Ve el día siguiente si puede mantenerlo. Si no apunta, si puede mantenerlo, va a decir, ¿puedo quitarme otro ritual mental en el día de hoy? Y va añadiendo y va transgrediendo. Pensad que todos los que hay en el futuro, ¿no? Del miedo al futuro, en el momento que hacen un pequeño cambio o ya no lo hacen con tanta frecuencia y ven que no sucede nada, eso ya les carga de coraje, de confianza, que les ayuda a seguir quitándose estas cositas, ¿vale? Pero esas transgresiones, que son lo que se parece más al cognitivo conductual de la exposición de respuesta, debéis de saber que genera resistencias al cambio, ¿vale? Por eso es mucho mejor meter contrarrituales, ¿vale? O sea, siempre que podáis, haced contrarrituales porque está más en la sintonía. Eh, Pero bueno. ¿Y cuando entonces las transgresiones tal? Si sabéis esto, Julia, pues cuando la persona está, todos los rituales son por sensaciones, hay muchos, hay bastante desorganización, entonces le pedimos al mismo paciente obsesivo que él mismo se vaya ordenando. ¿Vale? Por ejemplo, es una manera por si teníais esta pregunta. Pues mirad, como no sé si lo he explicado bien o no, o se puede sentir como demasiado simplista la terapia breve estratégica, os quiero enseñar un caso de un paciente que estoy llevando que se llama Antonio, ¿vale? Ha firmado todas las autorizaciones para que lo podáis ver, ¿vale? Entonces, Antonio es un paciente con pocos recursos económicos y vino hace un tiempo y presentando un trastorno obsesivo compulsivo de acciones gravísimo, ¿de acuerdo? Ha ido muy, muy bien. De hecho, actualmente no tiene ninguna compulsión de acción, ¿vale? Él revisaba, por ejemplo, cuando venía la señora de la limpieza, luego tenía que revisarlo todo, hasta contando su librería, y tiene una librería de no sé cuántos libros, ¿vale? Es decir, tenía rituales de lavarse las manos, tenía unas 6 páginas de rituales arriba y abajo, ¿vale? En ese caso se pudieron juntar todos si lo haces una vez, lo haces 5 veces y se llevó hasta, si lo haces una vez, lo haces por 15 veces. Todos. Tantas páginas, Julia, tantas páginas, pero yo como psicóloga consciente que no me olvidaba de ellos, porque si los olvidas o no los tienes apuntados, se pueden ir colando, hay que irlo. Y esto lo sigues tal, porque lo he vuelto a hacer, pero no pasa nada, ¿no? Pero yo estoy bien, no tengo ansiedad. Pero si volvemos a hacerlo, y Julia, entonces las obsesiones no son importantes. Tenéis que centraros en quitar la compulsión. En el momento que consiguéis quitar la compulsión o de acción o mente, cae la obsesión por completo. Y ya son altas. Si en cambio hacéis el error de no hacer la cirugía de mirar qué hay dentro, qué tipo de compulsividad, y os metéis en el pensamiento racionalizando, venga, vamos a escribir el pensamiento, o vamos a hacer lo que decía la Julia, coge ese pensamiento y lo espera de esto. Se os van a cronificar estos pacientes. Porque primero tenéis que hacer la prescripción en las compulsiones. Luego, quitadas todas las compulsiones, puedo dar la escritura, pues luego, muy luego, porque muchas veces luego no hay que hacer la intervención de la obsesión, porque ya ha caído, se mantiene por la compulsión. Porque pensamientos negativos tenemos todos. Pero el obsesivo no los quiere. Entonces, si caéis en la trampa de obviar las compulsiones e ir a los obsesivos, os estáis alineando con la enfermedad, no con la parte saludable de vuestro paciente. Y este es el error principal que yo tengo en las supervisiones. Los psicólogos nos aliamos en la obsesión porque de alguna manera, claro, pobrecito, es que qué pensamiento, yo también estaría mal. Pero entonces estáis en la lucha de no quiero tener estos pensamientos. Y luego acabaros también diciendo que os recomiendo el libro
para recomendar a pacientes, ¿sí? Para la consolidación. Es un libro que no solamente para TOC, sino para paranoia, para de esto. Hay psicosoluciones y psicotrampas que solo pensarlas les ayudan a anclarse, pero claro, que no las deben de utilizar como amuleto compulsivo tampoco. Y entonces hay una que es lo que hemos de acabar todos, consiguiendo llevar al paciente a vencer sin combatir, que es hacer activamente nada con lo que no podemos controlar. Controlar lo que podemos controlar y dejar de controlar lo que no podemos controlar. Y esto nos cuesta tanto a todos. Por eso, si la cabeza, la mente es como el cielo y los pensamientos son la nube, que sople el viento. Muchas gracias, me siento muy honrada por tanta gente que se ha mantenido y habéis asistido aquí. Cualquier cosa me podéis contactar o en Instagram, Julia Pascual Psicóloga, o en email info@juliapascual.com, el TOC, el TCA, paranoias graves, todo lo que es severo es algo que me ocupa y es lo que me motiva en mi profesión. Así que estamos aquí para ayudarnos.